¿Te ha pasado alguna vez que llegas a algún lugar esperando ver a una persona? Entras al lugar, una casa, un salón, la iglesia misma, una reunión, y esperas ver a esa persona porque esa persona supuestamente va a estar ahí. Y de repente pasa el tiempo, vas a los diferentes cuartos o a los diferentes lugares dentro del área y no ves a la persona. Y piensas, ¿qué es esto? Yo vine a ver a esa persona, teníamos un acuerdo de que nos íbamos a encontrar, de que íbamos a conversar, de que íbamos a pasar tiempo, y ya no está. ¿Cómo puede ser? A algunos de nosotros nos ha pasado cuando éramos adolescentes que llegábamos a ver a la chica a su casa y ella no aparecía por ninguna parte. A mí me pasó en algunas ocasiones. No hay otra manera de no sentirse rechazado por algo así. Esto me lleva a pensar que algunos de nosotros algunas veces pensamos que estamos poniendo toda nuestra parte para llegar al punto de reunión, para aparecer, para asistir al servicio y encontrarnos con Dios. Y sin embargo, no nos es posible ver a Dios. El capítulo 13 y 14, el resto del capítulo 13 y 14 de 2 de Samuel, nos va a hablar un poco de esto. Porque quizás algunos de nosotros nos sentimos rechazados por Dios por el hecho de no poder verle, a pesar de que somos parte de su equipo, somos parte de su grupo de trabajo, somos parte de su gente. Y no sé, si a usted ya le interesó este tema, y quizás usted es una de esas personas que se ha aparecido constantemente, pero piensa que Dios no está apareciendo, ¿qué tal si se queda con nosotros? Tal vez este sermón tiene algo que decirle. Segunda de Samuel, capítulo 13, el final del capítulo 13, y vamos a leer también el capítulo 14. Voy a tratar de ir lo más rápido posible en la lectura para poder aplicar para nosotros en la segunda parte del sermón. Recuerden que estamos en el punto donde la semana pasada Amnón ha violado a la hermana de Absalón, Tamar. Tamar ahora está viviendo con Absalón en su casa, después de haber pasado quizás algún tiempo durante el cual Tamar y Amnón tuvieron una vida juntos. Después del tiempo, Amnón se aburre de ella y no quiere más saber de ella. La odia, dice, con más odio del amor que le tenía cuando estaba enamorado de ella. Eso me hace pensar cuán fácil es ver algo que estamos pidiendo, algo relevante que queríamos en nuestra vida, cuán fácil es que se convierta en algo común y corriente. Es aquí donde empieza la historia. Tamar ha estado viviendo con su hermano, en casa de su hermano, para evitar la vergüenza. Y dice esto en el versículo 23, 2 de Samuel capítulo 13. Pasados 2 años, Absalón convidó a todos los hijos del rey a un banquete en Baal Hazor, cerca de la frontera de Efraín, donde sus hombres estaban esquilando ovejas. Era una celebración por la esquilación o el esquilamiento, no sé cómo se dice, de las ovejas. Además, se presentó ante el rey y le dijo: Su Majestad, este siervo tuyo tiene esquiladores trabajando, le ruego venir con su corte. No, hijo mío, le respondió el rey, no debemos ir todos, pues te seríamos una carga. Absalón insiste, pero el rey le dice: no voy a ir. No voy a ir. Entonces Absalón le pide: ¿y qué tal si dejas ir a mi hermano Amnón? ¿Y para qué va a ir contigo?, le pregunta el rey. Pero tanto insistió Absalón que el rey dejó ir a Amnón, y sus otros hijos también los dejó ir con Absalón. Por su parte, les había dado instrucciones a sus criados. Absalón le había dado instrucciones a sus criados: no pierdan de vista a Amnón. Y cuando se le haya subido el vino, cuando esté pasado de copas, cuando haya tomado bastante cerveza, yo les daré la señal de ataque y ustedes lo matarán. No tengan miedo, solo háganlo. Y así ocurrió. Esperaron hasta que Amnón estuviera medio pasado de copas y lo mataron. Todavía estaban en camino los hijos del rey, que pudieron huir, cuando alguien le dijo al rey: Absalón ha matado a todos los hijos del rey. El rey se levantó rasgándose las vestiduras en señal de duelo y se arrojó al suelo. Esto es lo único que puede hacer David. Lo único que pudo hacer por no haberle dado consecuencias a su hijo Amnón ante
barbaridad que ocurrió en contra de Tamar. No piense su majestad que todos los príncipes han sido asesinados, le dijo Jonadab, el mismo amigo de Amnón, sino solo Amnón ha sido asesinado. Cuando todo este tumulto está pasando, David se da cuenta que no todos sus hijos han muerto. En medio de toda la confusión, Absalón había huido. Y Jonadab le dice al rey: Su majestad, aquí vienen sus hijos. David ve a sus hijos con sus propios ojos y todo el mundo está llorando. David dice el versículo 38, 37 y 38, por su parte lloraba todos los días por su hijo Amnón, por el recién fallecido, y cuando se consoló por su muerte, comenzó a sentir grandes deseos de ver a Absalón. Capítulo 14. Joab, hijo de Sarvia, se dio cuenta de que el rey extrañaba mucho a Absalón, por eso mandó traer una mujer muy astuta, la cual vivía en Tecoa, y le dijo: quiero que te vistas de luto, que no te eches perfume, sino que finjas estar en duelo. Lo que quiere hacer Joab es traer a una mujer delante de la corte de David, porque los reyes en ese entonces también fungían como jueces. Cada día ellos juzgaban diferentes aspectos de la vida del pueblo. Esta mujer viene por ser viuda, posiblemente tuvo una prioridad, y viene a contarle una historia a David. Una historia para que David tome una decisión y luego se dé cuenta que la historia se trata de sí mismo. Es la misma estrategia que usó el profeta a la hora de hacerle entender a David que él había cometido el pecado en contra de Betsabé. Entonces la mujer le cuenta una historia. Sus dos hijos están en el campo. Los dos hijos se pelean entre sí. El uno mata al otro y entonces huye. Entonces la mujer le dice: ¿cómo puedo yo dejar que mi único hijo, la única memoria de mi esposo, sea traído al pueblo para ser juzgado y para ser asesinado también? El rey entonces le dice: no, tu hijo tiene que volver. Y además de eso, ni un solo cabello le van a tocar. Y entonces la mujer le dice: Su Majestad, usted sabe que tengo que decirle algo más. El rey le dice: ¿qué tienes que decirme? Y la mujer entonces le revela todo el rollo de Joab llamándola para que ella se vistiera como una mujer de luto y le contara toda esta historia a David. Ella le dice: permita a su majestad a esta sierva decirle algo más. ¿Cómo es que su majestad intenta hacer lo mismo contra el pueblo de Dios al prometerle a usted estas cosas? Porque usted no quiere ver derramada la sangre de su propio hijo. Más bien debería traerlo. Voy a hacerte una pregunta, le dice el rey. ¿Todo esto te lo dijo Joab? Ella le dijo: sí. Joab fue el que hizo esto. Entonces el rey llamó a Joab y le dijo: estoy de acuerdo, anda, haz que regrese el joven Absalón. Versículo 22. Postrándose rostro en tierra, Joab le hizo una reverencia al rey y le dio gracias, añadiendo: hoy sé que cuento con el favor de mi señor el rey. Usted ha accedido a mi petición. Dicho esto, Joab emprendió la marcha hacia Jesur o Huesur y regresó a Jerusalén con Absalón. Fue ahí donde se ocultó Absalón, que era la ciudad donde vivía su abuelo, el papá de su mamá. Este hombre era el rey de Jesur. Pero el rey dio esta orden, David dio esta orden: que se retire Absalón a su casa y que nunca me visite. Por tanto, Absalón tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey. Posiblemente la casa estaba dentro del área del palacio. En todo Israel no había ningún hombre tan admirable como Absalón. Por su hermosura, era perfecto de pies a cabeza, tenía una cabellera tan pesada que una vez al año tenía que cortársela, y según la medida oficial, el pelo cortado pesaba 2 kilos. Además tuvo 3 hijos y una hija. Su hija se llamaba Tamar. Esta chica llegó a ser muy, muy hermosa. Se llamaba Tamar porque posiblemente es el fruto de la violación a su hermana. Como dije antes, posiblemente Tamar y Amnón
pasaron tiempo juntos. Y quizás la hija que le nació a Tamar fue la hija que Absalón hizo su propia hija. Es una conjetura que podemos pensar por el nombre de la chica. Absalón vivió en Jerusalén, versículo 28, durante 2 años sin presentarse ante el rey. Un día le pidió a Joab que fuera a ver al rey, pero Joab no quiso. Básicamente, Absalón le pide a Joab, una vez más, el creador de todo el cuento, para que David pudiera permitir que Absalón volviera. Absalón le pide a Joab: yo quiero ir a ver a mi papá, quiero ir a ver al rey. Joab se lo niega. Absalón entonces, lleno de ira, hace que sus siervos incendien los campos que le pertenecen a Joab. Joab viene y le pide cuentas y le dice: ¿por qué tus siervos le prendieron fuego a mi campo? Y Absalón le respondió: te pedí que fueras a ver al rey y le preguntaras para qué he vuelto de Gesur. Más me habría valido quedarme allá. Voy a presentarme ante el rey y si soy culpable de algo, que me mate. Joab fue a comunicárselo al rey. Y David le dice a Joab: está bien, que venga Absalón. Absalón viene, se presenta delante del rey, postrándose, dice el último versículo del capítulo, postrándose rostro en tierra, le hizo una reverencia. A su vez, el rey recibió a Absalón con un beso. Y esta es la historia que tenemos hoy. Es una historia muy parecida a la historia del hijo pródigo. ¿Recuerda? La historia del hijo pródigo. En la historia del hijo pródigo, el hijo se va en rebeldía porque quería su dinero y quería ir a malgastarlo. Lo diferente es que en la historia del hijo pródigo, él vuelve en arrepentimiento y es capaz también de tener acceso a su padre inmediatamente. En esta historia de Absalón, Absalón igual huye en rebeldía, pero en una rebeldía porque acaba de matar a su hermano, rebeldía y culpa, pero regresa con orgullo. Por eso no puede ver a su padre. Las 2 historias terminan tan diferentemente. Absalón puede ver, él quiere ir a ver al rey por sus propios medios, entonces se le ocurre y él va y forza la situación para poder ir a ver a David. Sin embargo, él no va a ver al rey por la gracia que su padre le ofrece al final. Hay mucho que puedo ver en este pasaje acerca de nosotros. Mucho acerca de nuestras vidas, de algunos de nosotros que todavía no nos imaginamos, no entendemos por qué es que nos presentamos delante de Dios y parece que Él no viene a encontrarnos. ¿Por qué es que parece que no tengo acceso a Dios? ¿Por qué parece que Dios no está disponible para mí? Hay varias cosas. Aunque estemos delante de la presencia de Dios, aunque Él nos ha prometido su Espíritu Santo, aunque vengamos a la iglesia, aunque tengamos nuestra vida devocional, algunas veces nuestra vida se siente sumamente seca y vacía, ¿no es cierto? A usted le ocurre porque a mí me ha ocurrido. Y yo creo que hay algunas razones, hay algunas gestiones matemáticas que quiero hacer al respecto para que podamos ver por qué es que Dios no está accesible a nosotros. ¿Por qué es que muchas veces no podemos ver al Rey, aunque estemos en el reino? La primera cosa que quiero compartir con ustedes, estas son, es como matemática, es como ecuaciones que quiero hacer para que podamos entender cómo funciona esto. La primera cosa, resentimiento más odio significa muerte, da como resultado muerte. Resentimiento más odio significa muerte. Esto es lo que causó lo que estaba ocurriendo en el corazón de Absalón, desde el momento que se dio cuenta que Amnón había violado a su hermana Tamar. Resentimiento es el dolor causado por alguien en un momento, en un evento de nuestra vida, que alguien causó dolor. Eso forma o da la semilla, pone la semilla del resentimiento en nuestro corazón. Es ese mal sentimiento, es ese dolor,
Es un malestar que existe en nosotros al principio. No queremos ver a la persona. Todavía no se ha convertido en odio, porque el odio es el resentimiento incubado o incubado hacia esa persona. Es durante el tiempo que dejamos que el resentimiento se haga más y más y más grande, es donde nace el odio. Eso lleva a la muerte. Si alguien afirma, dice Jesús en 1 Juan 4:20, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, porque si no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo va a amar a Dios? A quien no ha visto. Entonces, ¿qué significa esto? De acuerdo a Jesús también, el asesinato físico lleva a la muerte, obviamente. Pero todo esto es un producto que viene del pecado. Jesús dice que al odiar a alguien es igual como si lo estuviéramos asesinando. Mateo 5:21-22. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Estamos matando a alguien solo por odiarlo. Porque en algún momento el resentimiento se convirtió en odio y el odio dio paso a la muerte. Aquí es donde yo veo cómo funciona esto en este pasaje. No podemos dar lo que no tenemos, pero sí podemos dar lo que tenemos. En el caso de Absalón, él tenía muerte en su corazón, porque su resentimiento se había convertido en odio y ahora le dio la muerte a su hermano Amnón. Él solo le dio lo que tenía. Él ya estaba muerto en términos espirituales. Es lo mismo que pasa con Caín y Abel. Si se pone a pensar en alguna otra historia bíblica, Caín está celoso de Abel porque Abel trajo una mejor ofrenda a Dios y lo mata. Esto no pasó de un día para otro. Estos celos, este resentimiento que se convierte en odio y ahora da paso a la muerte. Y yo me pregunto cuál es su historia. ¿Cuál es su realidad? Porque algunos de nosotros hemos pasado circunstancias donde hemos tenido resentimiento en contra de alguien. Hoy mismo, ayer mismo, hace algunos minutos, usted tuvo una discusión con alguien. Usted tuvo un desacuerdo con alguien. Alguien le dijo algo de lo que usted está completamente afectado. Hay algunas palabras que fueron dichas. Hay algunos actos que fueron hechos en contra de usted. Y eso ha causado un resentimiento en su corazón. Un mal sabor de boca. Si esto se queda incubando por el tiempo, se va a convertir en odio. Y no sé, tal vez en algunos casos de alguien que me está escuchando en este momento, ya se convirtió en odio. Eso solo trae un producto, y es muerte. Es lo que le ocurrió a Absalón. Y por eso le dio la muerte a su hermano. Lo difícil de esto es que a pesar de que somos creyentes, de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios, no estamos exentos de esto. Todos nosotros tenemos resentimientos todos los días del mundo. Desgraciadamente, muchos de nosotros dejamos que ese resentimiento se convierta en odio para dar paso a la muerte de otras personas. Muerte espiritual, la muerte de la que Jesús estaba hablando. Y esto, sin embargo, después de que Jesús dice que la única manera que nos van a conocer como cristianos, como seguidores de Cristo, es porque nos amamos de una manera increíble. ¿Cómo podemos representar a un Dios santo, justo, verdadero, que nos dice que la mejor representación de quien Él es se hace a través del amor hacia los demás? ¿Cómo podemos representarlo si nuestro resentimiento está creando un odio tan grande que queremos matar a alguien, que queremos ahorcar a alguien?
O sea, el resentimiento es ese momento donde donde decimos, yo quiero ahorcarte. El odio es el momento donde pensamos, yo podría, constantemente. Se queda en la mente, dando vueltas. Es como lo que corrompe una fruta o el metal que empieza a caminar y a caminar y a caminar, si sigue mojándose en el metal, si sigue humedeciéndose en la fruta, y corrompe nuestro corazón y nuestros pensamientos. Esa es la primera ecuación que veo que le ocurrió a Absalón. Resentimiento convertido en odio da paso a la muerte. La segunda cosa que hace Absalón es huir. Y aquí está mi ecuación. Huir más encontrar un refugio es igual a comodidad. A encontrar un lugar cómodo. Todos huimos desde el principio de los tiempos. Pregúntele a Adán. Adán salió huyendo después de que le quedó mal a Dios, después de que pecó, después de que hizo que su vida se separara de Dios a través de su pecado. Pregúntele a Eva. Pregúntele a muchos de los personajes bíblicos que la Biblia presenta tal y como son crudamente. Es más, pregúntele al marido que huyó esta semana después de haber tenido una discusión en su casa. Pregúntese usted mismo o usted misma después de haber tenido un encontronazo con alguien conocido, con algún amigo, con algún jefe, con algún familiar, con uno de sus hijos. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Nos vamos. Huimos. Evitamos. Es que no quiero hablar al respecto y mejor voy a salir a tomar aire. Voy a salir a caminar. ¿Quién es la persona que huye? Bueno, en este caso, obviamente, Absalón. Acaba de matar a su hermano. Acaba de asesinar a su hermano, no por sus propias manos, pero a través de sus órdenes. La intención fue de él. ¿Quién es el que huye? Huye la persona que hizo algo incorrecto. Es interesante, algunas veces pensamos que huyendo, especialmente los hombres, escúchenme los hombres, algunas veces pensamos que huyendo vamos a evitar la discusión con nuestra esposa porque ella es la que no tiene la razón. Y lo que no nos damos cuenta es que nosotros estamos huyendo y estamos haciendo completamente lo equivocado. Hay tantos hombres que huyen de sus responsabilidades. Al igual que Amnón, después de dejar a una mujer embarazada o después de hacerle un daño físico, sexual a alguien, huyen. Después de decir algo que no fue lo correcto a alguno de sus hijos, a su esposa, a un compañero de trabajo, a alguien en la calle, a algún otro chofer que se le atravesó mal en la calle, huimos. Hay mujeres que huyen emocionalmente de sus maridos porque están cansadas de ellos. Hay personas que huimos de todo lo que tiene que ver con Dios porque queremos escondernos. ¿A dónde vamos? El que huye es la persona que se siente culpable, el que hizo algo incorrecto. ¿A dónde vamos? Buscamos lugares seguros. Y seguros estoy diciendo grandes comillas porque no son seguros en realidad. Buscamos refugios. Recuerda lo que hacía David. Estaba huyendo de Saúl y en su deseo de huir buscaba lugares o refugios que no eran refugios en realidad porque Saúl los encontraba la mayoría de ellos. Pero no era donde quería estar. Interesantemente, Absalón se convirtió en el refugio para Tamar, donde Tamar pudo ir. La diferencia es que Tamar no estaba huyendo, Tamar estaba buscando una manera de llorar su desgracia. Absalón la invita a venir con ella. Ella no es culpable. Se refugia con toda buena conciencia en casa de Absalón. Ahora, déjeme hablar un poco de historia. Esto tiene más que ver con historia bíblica. Cuando alguien cometía un asesinato y no era su culpa, había una opción. En este tiempo del Antiguo Testamento habían unas ciudades que se llamaban ciudades de refugio, donde alguien que había cometido un asesinato pero que no era su culpa, era por accidente, etc., podía ir a refugiarse en estos lugares y estar seguro, sin juicio. Absalón no tenía esta oportunidad porque él cometió el pecado.
Él cometió el asesinato en su mente y en su corazón, no necesariamente con sus propias manos. ¿Quién huye? El que hizo algo incorrecto. ¿A dónde huye? A un refugio, a un lugar seguro. ¿Por qué? Y aquí es donde está el asunto que nos concierne en este punto. ¿Por qué huye? Porque su culpa le dice que no puede estar en un lugar donde se sienta culpable todo el tiempo. Su culpa le dice que él no puede vivir con personas que lo van a hacer sentir culpable en todo momento. Básicamente porque necesita un lugar seguro, porque necesita un lugar cómodo. Es la manera de arreglar la situación, poner distancia. Es por eso que caminamos después de una discusión con nuestras esposas, hombres. Porque queremos arreglar todo solamente poniendo distancia. Yo no quiero discutir más, necesito estar cómodo. Y estando cómodos, o queriendo estar cómodos, nos ponemos en incomodidad, porque muchos vamos a dormir al sillón. Porque muchos estamos en el lugar más incómodo del mundo, nos encerramos en el baño, por ejemplo. Lo que queremos es huir hacia un lugar donde nadie sabe lo que hice. Y es por eso que algunas veces vamos de iglesia en iglesia, porque queremos huir de cosas que hemos hecho, que hemos dicho. Y creemos que vamos a encontrar un lugar seguro, un lugar cómodo en otra iglesia. Por eso es que vamos de relación en relación, porque vamos haciéndole daño a las personas con las que nos relacionamos y queremos ir a un lugar donde verdaderamente nos sintamos cómodos, pero no podemos porque seguimos siendo las mismas personas. Podemos huir de nuestro pecado o dando excusas por nuestro pecado, pero no lo logramos. Solo estamos huyendo. El que huye quiere evitar confrontación de otras personas. Quiere estar cómodo. El que huye quiere que nadie se dé cuenta de lo que ha hecho. Quiere estar cómodo, moverse tranquilamente, que nadie lo juzgue. El que huye busca una oportunidad para tener licencia y hacerlo otra vez. Una vez más y otra vez más. Es la comodidad de tomar mis propias decisiones. Y sin embargo no podemos huir. La Biblia nos dice claramente, y casualmente David nos lo dice en un salmo: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también allí estás. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, allí tu mano me guiaría. No tenemos a dónde ir. Dios nos va a encontrar en todo lugar. No estás cansado de huir. No estás cansado de esconderte. Y la mayoría del tiempo huimos porque de verdad tenemos culpa de algo, de alguna tontería que hemos hecho. De algo malo que nos está carcomiendo la mente. Huimos de Dios porque hay algo que no queremos contarle a pesar de que Él lo sabe todo. Huimos de Dios porque hay algo que hicimos mal. Y aunque Él ya sabe lo que hicimos, aunque Él ya vio todo lo que hicimos, tratamos de escondernos y nos ponemos hojas de higo para cubrir nuestra desnudez. Es por eso que número 3, el pecado da como solución separación. Pecado significa separación. Romanos 3:23 dice: todos pecaron, están privados, están separados de la gloria de Dios. Esto es matemático. Pecado significa separación. Separación de Dios. Es más, voy a llevarlo a otro nivel. Pecado también significa separación de otras personas. Separación de la bendición. No estoy hablando de bendición material, no estoy hablando de bendiciones financieras. Estoy hablando de bendición como estilo de vida, de bendición integral en nuestra vida. Tranquilidad, felicidad, calma, sabiduría. Y sin embargo, aunque estemos en medio de la rebeldía de nuestro pecado, aunque estemos huyendo, aunque tengamos odio,
Dios todavía nos deja ser parte de su reino. No estamos separados completamente. Tal vez nos sentimos separados de Dios, pero no estamos todavía separados completamente. Todavía estamos dentro de su llamado, dentro de su voluntad. Pero hay algo que nos evita, que no nos deja verlo. Hay algo que nos tapa la visibilidad para Dios. Porque somos escogidos. Hemos sido llamados, pero aunque hayamos sido llamados y estemos dentro de lo que pensamos es la voluntad de Dios, porque quizás ahí es donde estaba Absalón, pensando que esta era la voluntad de Dios, que vengara a su hermana. Podemos estar completamente alejados de Dios. Y la mayoría de eso tiene que ver con el resentimiento hacia alguien, con el resentimiento hacia Dios, con nuestro deseo de huir de alguien o de huir de Dios. Ese es nuestro pecado. En medio de nuestro pecado sabemos que todavía somos hijos de Dios, somos parte de su iglesia, somos parte de la familia de Dios. No hay duda de eso. Venimos a la iglesia, vamos al grupo de vida, vamos a las reuniones, es más, hasta servimos, pero la distancia que hay entre yo y Dios es terrible. A veces es insoportable. Cerca de la familia, lejos del Padre. Y es esa barrera que no nos permite llegar a Dios, que no nos permite comunicarnos con Él, que no sabemos cómo escucharlo y no nos sentimos escuchados por Él. Es ahí que nuestro pecado nos dice, tú lo vas a lograr por ti mismo. No se trata si Dios te invita o no. Y ahí es donde nos lleva al punto número 4. No es por nuestro esfuerzo que podemos ver al Rey, sino por su gracia. Muchas veces pensamos que lo que podemos hacer para ver a Dios viene de nosotros. Muchas veces pensamos que nosotros hacemos posible nuestra relación con Dios. Eso no es cierto. El pecado engendra muerte. Pero a través de su propia muerte es Jesús que vence el pecado. Eso es gracia. Hoy estás viendo este video, posiblemente ya has tratado de huir. Has estado huyendo de Dios. Has estado alejado de Dios a pesar de que no has estado alejado de su familia, de su iglesia, de sus rituales o de los rituales religiosos que te hacen recordar a Dios. Hoy quizás estás escuchando este video porque eres parte del reino, porque estás sirviendo a Dios, porque eres parte de la familia de Dios, pero estás cansado de huir y no poder ver al Rey y no tener acceso a Él. Hoy estás viendo este video y estás diciendo, pero yo soy hijo de Dios, porque es que no puedo hablarle, porque no me siento escuchado por Él, porque es que no me siento aceptado, porque no puedo tener acceso a su presencia como antes. Y eso quizás te lleva a la realización de que hay pecado en tu vida que no te está permitiendo verlo, o que estás huyendo de Él de alguna manera, porque no quieres ser confrontado, porque quieres estar muy cómodo. Y en este anhelo de huir y de huir, yo quiero dejarte con dos cosas. La primera está en el Salmo 139, ya lo leímos. Salmo de David. Él entendía esto. Lo entendió antes que su hijo, quizás. Pero no sé, me puedo imaginar a David escribiendo esto mientras estaba pasando esta situación. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, allí estás también. Si me elevara en las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, allí tu mano me guiaría. Allí tu mano me guiaría.
¿No has podido ver al Rey? ¿No has tenido oportunidad de experimentar su presencia últimamente? A pesar que estás dentro del reino. Quizás hoy es el día para dejar de huir. Quizás hoy es el día para dejar de pensar, tengo que esconderme de Dios y tengo que esconder lo malo que estoy haciendo delante de Dios. Porque tal vez lo que Él quiera es que lo reveles completamente. Dejes de huir. Te dejes confrontar de su parte. Eso es un lugar que no es muy cómodo, que digamos. Yo creo que ya has estado escondiéndote por suficiente tiempo. Ya has estado huyendo por suficiente tiempo. Y quizás hoy, como Pablo, podemos decir esto cuando él lo dijo en Romanos capítulo 8. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tal vez lo que necesitas escuchar hoy es que a pesar de que tú no puedes ver al Rey, Él sí puede verte a ti. Él tiene acceso a ti. Y su gracia te llama para estar con Él, a pesar de que no lo merezcas. ¿Qué tal si tal vez cambias tu actitud? Tal vez eso es lo que necesitas. Tal vez por unos segundos, como Absalón, vienes delante de Él y te postras en rendición, en abandono. Y le dices, aquí estoy. Este soy yo, con todo lo que tengo, con mi pecado, con mis faltas, con mi deseo de huir, con mi odio, con mi resentimiento, con todo lo malo que tengo. Aquí estoy. Yo estoy seguro de una cosa. Él, número uno, te va a perdonar. Ya lo vimos. El Señor ha perdonado a David por las grandes faltas que tiene. Inmediatamente, en el mismo versículo. Él te va a aceptar tal y como estás. Y Él te va a dar la bienvenida. Al igual que Absalón, con un beso, posiblemente. Para sentirte aceptado, para sentirte que puedes ver al Rey una vez más. Es mi oración para ti. Espero que así sea. Nos vemos la próxima.